La enorme pantalla holográfica a bordo de la nave de reconocimiento arcadiana, el Buscador Eterno, proyectaba un pálido resplandor azul sobre los rasgos escamosos de la comandante Bean. Su mano de 6 dedos trazaba patrones en el aire mientras manipulaba la imagen tridimensional de la Tierra. Un mundo que había desconcertado a las mentes más brillantes del Imperio Arcadiano durante décadas. Me lo explicó de nuevo. Ella ordenó. Su voz cargaba con el peso de siglos de autoridad imperial. La inteligencia cuántica de la nave se manifestó. Deider tomó la forma de una constelación cambiante de estrellas. Los contradictions persisten. Comandante, respondió. Su voz, como campanas de viento cristalinas, exhibe la Tierra. Todas las características de una civilización avanzada, su consumo de energía, su composición atmosférica, sus patrones de desechos orbitales, pero mantienen un silencio absoluto en el espectro electromagnético. Sin transmisiones de radio, sin paquetes cuánticos estándar, nada. El corazón primario de Ben aceleró su ritmo mientras se acercaba al lado nocturno de la Tierra, observando las extensas ciudades brillar como campos estelares. Su gente había pasado los últimos 300 años cartografiando y catalogando cada especie sensible en su sector de la galaxia. El Imperio Arcadiano se enorgullecía de comprender, de saber esto. El silencio de la Tierra se sentía como un insulto. Muéstrame la comparación temporal. Ella ordenó el holograma. Desplazado, mostrando el desarrollo de la Tierra durante el último siglo. La progresión no se parecía a nada en los archivos imperiales. Una civilización que parecía saltarse por completo las etapas tecnológicas esperadas. Nunca establecieron una red de radiocomunicación adecuada. La IA continuó. Sin matrices de transmisión de microondas, sin balizas cuánticas, pero su firma energética sugiere una tecnología mucho más allá de las meras ondas de radio. Los corazones secundarios de Ben se sincronizaron. Una señal de profunda concentración entre su especie. ¿Podrían haber caído? Retrocedieron negativamente. Su avance continúa en una curva exponencial. Simplemente eligieron un camino diferente. El comandante escamoso. La piel se onduló de irritación. El Imperio Arcadiano había guiado a docenas de jóvenes civilizaciones a la comunidad galáctica, enseñándoles las formas adecuadas de desarrollo. El camino correcto hacia las estrellas, pero había encontrado otra forma. Una forma desconocida. Preparar un paquete de primer contacto. Ella declaró que era estándar. Protocolos diplomáticos. Una forma estelar. Lamentando la preocupación, el comandante del Alto Consejo ordenó específicamente que solo se observara la Tierra, designada como anómala, y potencialmente, Kevin interrumpió. Están solos en su mundo, divididos en estados-nación, siguiendo una ruta tecnológica que no entendemos. El mandato del Imperio es claro, guiamos a las razas jóvenes, les enseñamos el orden. Ella expandió el holograma, destacando el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Las operaciones mineras eran claramente visibles, pero operaban con una firma tecnológica diferente a cualquier otra en los registros imperiales. Sin motores de fusión, sin túneles cuánticos, algo completamente distinto, desplegar la sonda de contacto. Ella ordenó, veamos cómo responden a un saludo apropiado de una civilización apropiada. La IA obedeció, aunque su forma estelar se atenuó ligeramente, el equivalente a un ceño fruncido de desaprobación. Una pequeña sonda se desprendió del Buscador Eterno, sus motores cuánticos se encendieron mientras aceleraba hacia la Tierra. La sonda nunca llegó a su destino. En un momento existió, transmitiendo su mensaje pacífico en todas las frecuencias conocidas, al momento siguiente simplemente dejó de existir, no fue destruida, no sufrió daños, no hubo escombros ni energía. La descarga desapareció como si nunca hubiera existido. Los 3 corazones de Bean dejaron de latir por un segundo. Análisis. Imposible analizar lo que no está ahí. Comandante, la IA respondió. Su tono contenía un indicio de lo que podría haber sido miedo. La sonda no es estrello ni exploto. Fue extraída del espacio-tiempo. La implicación envió un escalofrío por la columna vertebral reforzada de Ben. Las ondas del Imperio estaban protegidas por los escudos cuánticos más avanzados conocidos por la ciencia galáctica para los humanos. Simplemente borrar una de la existencia significaba que una nueva señal aparecía en la pantalla holográfica. Origen, Tierra. Estaba siendo transmitida directamente al Buscador Eterno usando métodos que de alguna manera eludían todas las leyes conocidas de la física. El mensaje estaba codificado en perfecto estándar imperial. Creando, Comandante Ven del Imperio Arcadio.
Nos disculpamos por la destrucción de su sonda, pero preferimos la conversación directa a los mensajes automatizados. ¿Le gustaría hablar? Ben miró fijamente el mensaje. Sus 3 corazones ahora latían a un ritmo caótico. Los humanos no solo habían estado avanzando por un camino tecnológico diferente, sino que habían estado observando, aprendiendo, comprendiendo, sabían su nombre, conocían su idioma, probablemente habían sabido del imperio durante años y habían elegido el silencio no por ignorancia o incapacidad, sino porque tenían algo mejor que las comunicaciones cuánticas. Mejor que cualquier cosa que el imperio hubiera logrado en 10,000 años de desarrollo tecnológico. Preparen mi lanzadera, ordenó, su voz apenas un susurro, e informó al Alto Consejo, díganles que no estamos aquí para guiar a la humanidad hacia Comunidad Galáctica. Hizo una pausa observando cómo llegaban más datos que mostraban logros y capacidades humanas que desafiaban la ciencia imperial. Estamos aquí para aprender de ellos. La forma estelar se iluminó ligeramente. Y si el Consejo se niega a aceptar que los humanos podrían ser más avanzados que nosotros en algunos aspectos, pensó en las ventajas de cómo había sido borrada de la existencia misma. Pensó en una civilización que había elegido el silencio no por debilidad, sino por fuerza. Una especie que había encontrado su propio camino hacia las estrellas. Que el vacío eterno nos ayude a todos. Susurró, estamos a punto de aprender una dura lección sobre el orgullo. La gran cámara del Consejo del Imperio Arcadio se extendía sobre una luna artificial que orbitaba su mundo natal. Sus paredes cristalinas estaban diseñadas para mostrar la majestuosidad del espacio mismo. Pero hoy, la vista se oscureció a medida que los datos clasificados fluían por las superficies transparentes. Cada nueva información sobre la Tierra enviaba ondas de inquietud a los miembros del Consejo reunidos. El alto canciller Seris, con sus escamas opacadas por la edad y la sabiduría, observaba la proyección del informe del comandante Ben, con los 4 ojos fijos en la pantalla. La temperatura de la cámara, usualmente perfecta, se sentía incómodamente fría a medida que las implicaciones de su descubrimiento se asimilaban. ¿Quieres decirnos?, dijo con su voz. Cargando con el peso de 10,000 años de historia imperial, estos humanos han desarrollado una tecnología que simplemente ignora nuestra comprensión de la física. La forma holográfica de Ben permanecía en el centro de la cámara. Su postura, rígida con precisión militar, no ignora. El alto canciller trasciende sus logros. No son mágicos, simplemente operan con principios que aún no hemos descubierto. El miembro del Consejo, Drat, golpeó su bastón ceremonial contra el suelo. El imperio ha pasado milenios perfeccionando nuestra comprensión del universo. Estos humanos apenas han salido de su edad de piedra. El holograma de Ben cambió, mostrando la desaparición grabada de la sonda. La cámara del Consejo se quedó en silencio mientras observaban. La tecnología imperial simplemente dejó de existir. Los humanos la llaman ingeniería dimensional. Luego explicaron que no solo manipulan el espacio y el tiempo. Dóblalo, almacénalo, reformúlalo según leyes que aún no comprendemos, y esto es justo lo que están dispuestos a mostrarnos. El alto canciller Serus levantó una mano, silenciando el murmullo que había estallado en el Consejo. Has hablado directamente con ellos, contra el protocolo. Me invitaron a la Tierra. Excelencia, lo que vi allí. Ben hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sus ciudades no solo se construyen, se cultivan. Sus computadoras no solo procesan información, la integran en la realidad misma. Han logrado cosas que considerábamos teóricamente imposibles, y lo hicieron mientras pensábamos que eran primitivos porque no usaban ondas de radio. La oscuridad de la cámara se rompió repentinamente con un nuevo holograma que se materializó en su centro. Una figura humana alta y digna, vestida con lo que parecía un sencillo traje gris. Los miembros del Consejo retrocedieron, sus instintos defensivos, disparando contra esta brecha sin precedentes en su instalación más segura. Saludos, Alto Consejo del Imperio Arcadio. Dijo la humana, hablando en perfecto estándar imperial. Soy el embajador Chen de la Tierra. Confluencia, nos disculpamos por esta inusual entrada, pero pensamos que sería mejor demostrar nuestras capacidades directamente. El alto canciller Serus se levantó de su trono. Su armadura ceremonial brillaba a la luz de las estrellas. Como te atreves a entrometerte, nos atrevimos. Chen interrumpió suavemente porque debemos asegurarnos de que no haya malentendidos entre nosotros. El informe del comandante vent es preciso e incompleto. La Tierra ha elegido el aislamiento, no por miedo o xenofobia,
sino por preocupación por el desarrollo natural de civilizaciones más jóvenes, incluyendo hasta hace poco la suya. El silencio que siguió fue absoluto. La implicación de que el poderoso imperio arcadio pudiera ser considerado una civilización más joven por cualquiera fue lo suficientemente impactante como para anular incluso su indignación por la intrusión. Tu imperio, Chen continuó, ha pasado milenios guiando a otras especies, enseñándoles a seguir tu camino de desarrollo. Es un objetivo admirable, pero basado en una comprensión limitada de las posibilidades de la realidad. Elegimos un camino diferente, uno que nos llevó a descubrimientos que tus científicos considerarían imposibles. Ven dio un paso al frente. Su holograma se cruzó con el de Chen en una danza de luz. Canciller, los humanos no nos amenazan. Se ofrecen a compartir su conocimiento. ¿Y por qué harían eso? Miembro del Consejo. Drat preguntó, ¿qué quieren a cambio? Chen sonrió. La expresión es cálida y misteriosa. Queremos lo que siempre hemos deseado, la coexistencia pacífica y el avance de toda la vida sensible, pero también queremos algo más específico. El embajador. Holograma ampliado que muestra imágenes de innumerables mundos bajo el dominio de Arcadia, todos desarrollándose a lo largo del mismo camino tecnológico, todos siguiendo los mismos patrones. La mayor fortaleza de su imperio es la unidad. El propósito y el desarrollo también son su mayor debilidad. Chen explicó, te has convencido tanto de que tu camino es el único que has dejado de buscar alternativas. Te ofrecemos la oportunidad de aprenderlas. El alto canciller Serus se recostó en su trono. Su edad se muestra más prominente que nunca. Y si nos negamos, si decidimos que tu tecnología es demasiado peligrosa para existir fuera del control imperial. La sonrisa del embajador se desvaneció. El holograma cambió. El sistema solar de la Tierra, dispersos por él, tenía puntos de luz que no habían estado allí antes. Millones de ellos, cada uno representando tecnología que los arcadios ni siquiera podían comenzar a comprender. Entonces aprenderías. Chen dijo en voz baja, ¿por qué elegimos el silencio durante tanto tiempo? No por debilidad, sino porque entendíamos algo que tu imperio ha olvidado. El verdadero poder no necesita anunciarse, la verdadera civilización no necesita imponer su voluntad a otros. Los puntos de luz pulsaron una vez y todos los sensores cuánticos del imperio arcadio se apagaron durante exactamente un segundo cuando volvieron a estar en línea. El mensaje. Estaba claro que la humanidad podía desactivar la tecnología imperial a voluntad. La decisión es suya. Chen concluyó, podemos ser sus mejores maestros o sus peores pesadillas. Preferiríamos con fuerza lo primero mientras el holograma humano se desvanecía. El alto canciller Serus miró al comandante Ben con los 4 ojos abiertos. Has visto sus capacidades de primera mano. ¿Qué recomiendas? El holograma de Ben se enderezó. Excelencia por primera vez en nuestra historia. Nos hemos encontrado con una civilización que no necesita nuestra guía. Una que podría enseñarnos. Recomiendo que escuchemos. La Cámara del Consejo permaneció a oscuras mientras las implicaciones se cernían sobre ellos como una pesada capa. El imperio arcadio se encontraba en una encrucijada, enfrentándose a una elección entre el orgullo y el progreso. Entre la comodidad de la superioridad y el desafío de aprender algo nuevo. Las estrellas observaban en silencio, esperando su decisión. La respuesta del imperio arcadio llegó 3 días después, en forma de 1000 naves de guerra que emergían del espacio cuántico en el borde del sistema solar. La enorme flota, cada nave repleta de armas capaces de destruir planetas, formaba una esfera de ataque perfecta alrededor de la Tierra. Avión orbital. Era la mayor fuerza militar que el imperio había reunido en 5 siglos. En su oficina, en la cima de la aguja de Singapur, que se extendía hasta la mesosfera, la directora Sarachin observó la llegada de la flota a través de ventanas que no eran ventanas, sino aberturas en el espacio-tiempo que podían mostrarle cualquier cosa del sistema solar. Bebió su té sin inmutarse por la demostración de poderío militar que eligieron. Orgullo, dijo en voz baja, hablando al aire aparentemente vacío. La inteligencia cuántica que impregnaba la infraestructura de la Tierra respondió materializándose como un destello en el aire. Lo predicho por los modelos sociales confirmó que el marco cultural arcadio no puede acomodar fácilmente un cambio de maestro a alumno. Su respuesta es, lamentablemente, lógica. Chen dejó su taza. El movimiento desencadenó una cascada de pantallas holográficas que mostraban la flota arcadia desde todos los ángulos imaginables. Las naves eran hermosas a su manera, todas con ángulos cristalinos y precisión geométrica. 1000 años de ingeniería imperial habían producido naves casi perfectas para el nivel de física que entendían. Burbuja. Red, preguntó. Listo.
La IA respondió, aunque sigo creyendo que una demostración más gradual podría ser psicológicamente más apropiada. Chen sonrió. A veces, el maestro más amable es el que destruye las ilusiones rápidamente en lugar de dejar que persistan. Señal. La nave insignia Arcadia, démosles una última oportunidad para elegir la sabiduría sobre el orgullo. A bordo del Dreadnought Imperial. Flota del dominio eterno. El almirante Courx observó su despliegue táctico con los 4 ojos. Concentrados, los humanos no habían hecho ningún movimiento para defenderse. Ninguna nave había sido lanzada. Ninguna arma había aparecido. Sus instalaciones orbitales, cosas primitivas para los estándares imperiales, continuaron su lento baile alrededor del planeta como si 1000 naves de guerra no estuvieran listas para atacar. Informe de estado final. Ordino. Todas las naves en formación de ataque. El almirante, su oficial ejecutivo, respondió. Escudos cuánticos a máxima gravedad. Armas preparadas. Solo esperamos su palabra para comenzar la demostración del poder imperial. Courx asintió. Sus escamas cambiaron de color ligeramente con anticipación. Enviar. La demanda de rendición total y sumisión tecnológica a la autoridad imperial o demostraremos por qué el imperio gobernó las estrellas durante 10.000 años. El mensaje fue enviado. La respuesta fue inmediata. Una voz humana, tranquila y casi divertida, resonó por el puente. Soy el director Chen de la confluencia terrestre. Recibimos su solicitud. Parece que necesita una lección práctica sobre por qué la humanidad eligió el silencio. Le daremos una. Por favor, observe atentamente. Esta demostración no se repetirá. Courx comenzó a dar órdenes, pero antes de que pudiera hablar, la realidad cambió. No había otra forma de describirlo. El espacio mismo parecía plegarse alrededor de su flota como origami en manos de un maestro. Naves que habían estado a kilómetros de distancia de repente se encontraron ocupando la misma posición relativa en el espacio-tiempo, pero de alguna manera sin colisionar. Las leyes de la física se doblaron como pretzels mientras el espacio normal se transformaba en algo completamente distinto. ¿Qué está pasando? Corchos. Exigió observar cómo su perfecta formación militar se disolvía en imposibilidades geométricas desconocidas. Almirante. Su voz de oficial científico estaba teñida de pánico. Nuestros sensores indican que estamos simultáneamente en el espacio normal y en otro lugar. Algún tipo de superposición dimensional que no coincide con ningún modelo físico conocido en cada nave de la flota. Las tripulaciones se inundaron de horror mientras las estrellas a su alrededor se multiplicaban, se dividían y se reorganizaban en patrones que dolecía la mente observar. Era como si la realidad misma hubiera decidido demostrar lo poco que realmente entendían sobre el universo. Entonces, de repente, todo volvió a la normalidad. La flota se reformó en su esfera de ataque original. Cada nave estaba exactamente donde había estado antes, pero había una diferencia crucial. Ninguna de sus armas responder a las órdenes, ni un solo escudo cuántico activaría la flota imperial. La voz de Chen respondió, todavía irritantemente tranquila. Hemos ajustado temporalmente la frecuencia dimensional de sus sistemas de armas y escudos. No han sufrido daños, pero permanecerán inoperables durante las próximas 24 horas. Esto no es un ataque, sino una demostración de la brecha entre nuestra comprensión de la realidad y la suya en la aguja de Singapur. Chen observó la confusión de la flota arcadiana con una mezcla de simpatía y resignación. Les mostró la pieza final. Instruyó al ojo cuántico. Cada pantalla y pantalla de cada nave arcadiana se activó repentinamente, mostrando la misma imagen. Un completo desglose técnico de cómo la humanidad acababa de manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Las matemáticas involucradas. Estamos mucho más allá del imperio. Ciencia de los materiales. Los conceptos son casi incomprensibles para su comprensión actual de la física. Este es un manual básico de ingeniería dimensional. La voz de Chen lo explicó. Considérelo una primera lección impartida libremente. Notará que no solo le mostramos lo que hicimos, sino que le enseñamos cómo contrarrestarlo. Este no es el acto de un almirante enemigo Courx, pero de un mentor potencial. El silencio que siguió fue profundo en 1000 naves. La tripulación arcadiana observaba ecuaciones que prometían revolucionar su comprensión del universo. El imperio había venido a enseñar, solo para ser enseñado en su lugar. Pride Ward con curiosidad.
Tradición con oportunidad. El almirante Courx encontró su voz. Al fin podría sabernos. Simplemente destruido. Sí, Chen estuvo de acuerdo. En cambio, elegimos educarte. Pregunta ahora, almirante, es si tu imperio está listo para aprender. Tus armas reaccionarán. Se activarán en 24 horas. Lo que hagas entonces determinará si la humanidad se convierte en tu mayor aliado en la comprensión del universo o en tu enemigo más paciente. Se apartó de las ventanas dimensionales, dejando a la flota arcadiana con sus deliberaciones. A veces, le decía al cuántico, la mejor manera de prevenir una guerra es hacerla impensable. Un destello pulsa en lo que podría haber sido un acuerdo. Y a veces, la mejor manera de enseñar es demostrar cuánto queda por aprender. Las estrellas observaron en silencio mientras el mensaje de la humanidad se asimilaba. Hay algunos poderes que no es necesario mostrarlos hasta que sea absolutamente necesario, y algunas civilizaciones que eligen el silencio no por debilidad, sino por sabiduría, en los grandes salones de archivo de la Academia Imperial en Arcadia. El comandante principal Van se encontraba ante una reunión de las mentes más brillantes del imperio. Los muros cristalinos, que alguna vez fueron símbolos de la supremacía tecnológica arcadiana, ahora parecían casi primitivos comparados con las pantallas holográficas que mostraban los principios de ingeniería dimensional de la Tierra. Todo lo que creíamos saber sobre física, se dirigió a los científicos reunidos, no es incorrecto, sino incompleto. Los humanos no rompieron las leyes de la realidad, simplemente las comprendieron a un nivel más profundo del que imaginábamos. La vasta cámara bullía con discusiones animadas mientras miles de los principales investigadores del imperio examinaban los datos. La Tierra había compartido la demostración en el espacio, que había destrozado más que solo su confianza militar, había agrietado los cimientos mismos de su comprensión científica. El profesor Kelks, con sus escamas brillando con entusiasmo intelectual, manipuló una compleja ecuación en el aire ante él. «Es hermoso». Él susurró, «sus matemáticas no contradicen nuestra mecánica cuántica, las abarcan. Los muestra como casos especiales de un marco mucho más amplio». «¿Cómo no lo vimos porque dejamos de mirar?», respondió Bent. Su voz se escuchó en el repentino silencio del salón. «Nos convencimos tanto de nuestra superioridad que olvidamos el primer principio de la ciencia. Siempre hay más que aprender en las salas de archivos del centro de mando orbital de la flota imperial». El almirante Courx se enfrentó a un tipo diferente de deleite. Sus oficiales tácticos habían pasado días analizando la demostración humana y cada nuevo descubrimiento solo profundizaba su asombro. Podrían habernos aniquilado en cualquier momento. Su estratega jefe informó que su voz aún temblaba ligeramente. La superposición dimensional que usaron podría fácilmente haber dispersado nuestros átomos por 1000 universos. En cambio, la usaron para enseñarnos sobre nuestras propias limitaciones. Cork miró la repetición de la demostración, observando de nuevo cómo el espacio mismo se plegaba alrededor de sus naves, no nuestras limitaciones. Corrigió nuestro potencial. Nos mostraron no lo que no podemos hacer, sino lo que podemos aprender a hacer. Mientras tanto, en la Tierra, el director Chen dirigía una reunión muy diferente. La plataforma de observación de la aguja de Singapur se había transformado en un área de recepción donde docenas de diplomáticos arcadianos se mezclaban con científicos humanos. La escena habría sido impensable hace solo unos días. Su ingeniería dimensional, un físico arcadiano, actúa más allá de sus escalas. Cambiando a través de patrones de curiosidad académica, requiere una reestructuración completa de nuestra comprensión del espacio-tiempo. No es así. Chen asintió. Señalando una ventana cercana, la vista cambió mostrando no la ciudad abajo, sino la estructura de la realidad misma, capas. Sobre capas de frecuencias dimensionales, cada una con diferentes posibilidades. Su civilización dominó la mecánica cuántica, la ingeniería gravitatoria, viajes más rápidos que la luz. Todos logros impresionantes. Simplemente elegimos profundizar para preguntarnos qué existe entre los espacios que podemos ver, y usted está realmente dispuesto a compartir este conocimiento. El físico secundario. Los corazones se aceleran de emoción, incluso después de que lo amenazamos, especialmente después de que usted nos amenazara. Chen sonrió. Demostraste algo importante que incluso en tu orgullo eres capaz de aprender. Tu Flick podría haber atacado en el momento en que sus armas se reactivaron. En cambio, elegiste escuchar. La IA cuántica se materializó junto a ellos. Su brillo. Adoptando una forma más definida para beneficio de sus invitados.
Los modelos sociales muestran un 97% de probabilidad de integración exitosa entre nuestras civilizaciones. Ahora, la demostración logró su objetivo principal, choque cultural suficiente para superar la inercia institucional sin desencadenar una regresión defensiva. Un diplomático arcadio, al oír esto, agitó las escamas de su garganta con diversión. «Calculaste incluso nuestra respuesta psicológica, por supuesto», respondió Chen. «Al igual que estudias civilizaciones más jóvenes antes de establecer contacto, te estudiamos. La diferencia es que esperamos hasta que pudimos enseñar en lugar de simplemente guiar». En los archivos, el comandante Ben recibió una comunicación urgente del Alto Consejo. El mensaje fue breve pero histórico. El Imperio solicita formalmente el estatus de profesor de la Tierra en Ingeniería Dimensional y Tecnologías Asociadas. Que conste que hemos elegido volver a ser estudiantes. Ben sonrió al leer el mensaje. El Imperio se había enorgullecido de ser el maestro de razas más jóvenes. Había encontrado la humildad para convertirse en estudiantes una vez más. Quizás fue su mayor logro. Envía a los humanos nuestra respuesta. El alto canciller Serus ordenó desde la Cámara del Consejo: díganles que estamos listos para aprender. El mensaje se transmitió. Puestos de observación por toda la galaxia registraron un fenómeno inusual. Las áreas silenciosas del espacio, las regiones donde las civilizaciones avanzadas habían decidido cesar sus transmisiones, comenzaron a mostrar signos de actividad. La Tierra no había estado sola en su avance silencioso. Otras especies habían tomado la misma decisión. Esperando el momento adecuado para emerger, la galaxia estaba a punto de convertirse. Un lugar mucho más interesante. La era de la mecánica cuántica simple y la radio WS estaba llegando a su fin. La era de la ingeniería dimensional de la física de la humanidad estaba a punto de comenzar. En la aguja de Singapur, la directora Chen brindó con sus invitados arcadianos. Brindó por el futuro y por la sabiduría de saber que siempre hay más que aprender. Las estrellas observaban, ya no como testigos silenciosos, sino participantes activos en una nueva era de descubrimiento. El Imperio había tomado su decisión y el universo mismo parecía aprobarla. 5 años después de la demostración que cambió la galaxia, la aguja de Singapur albergó otra reunión histórica. Esta vez, representantes de 50 civilizaciones avanzadas convergieron en sus espacios dimensionales. Especies que, como la humanidad, habían elegido el silencio y el avance científico en lugar de transmitir su presencia al comandante estelar. Incluso ahora, sirviendo como el jefe científico del Imperio Arcadiano, en la Tierra, se encontraba en una ventana que daba no solo a Singapur, sino también a vistas simultáneas de una docena de mundos a lo largo de la galaxia. La tecnología de visión dimensional que una vez le pareció mágica, ahora era una herramienta diaria de su trabajo. Es notable cuánto puede cambiar en 5 años. Unfamiliar. La voz que decía detrás de ella, el director Chen, se acercaba a su envejecimiento con gracia, enmascarado por la ingeniería dimensional que los arcadianos apenas comenzaban a comprender. Comprender que las universidades más antiguas del Imperio enseñan principios que habrían sido considerados. Hace una década, un herético Tenen respondió, sus escamas cambiando en patrones. Con orgullo y humildad, nuestros científicos más jóvenes ya proponen aplicaciones de la teoría dimensional que sorprenden incluso a los expertos. Como debe ser, Chen sonrió. Los mejores estudiantes a menudo superan a sus maestros. La reunión de hoy marcó más que solo relaciones diplomáticas, fue la inauguración de la Coalición Científica Galáctica, una nueva organización dedicada a compartir conocimiento entre especies y civilizaciones. Los silenciosos, como se les conocía, hablaban con precisión, no con ondas de radio ni señales cuánticas, sino con el lenguaje mismo de la realidad. En órbita sobre la Tierra, el antiguo acorazado imperial Dominio Eterno flotaba en el espacio, ahora transformado en una plataforma de investigación móvil. El almirante Courx, quien había elegido seguir siendo su comandante, supervisó un equipo conjunto humano-arcadio que estudiaba los límites entre dimensiones. Los soportes de armas que una vez amenazaron la Tierra ahora albergaban sensores capaces de escudriñar las estructuras más profundas del universo. Nuevo contacto, señor. Su oficial de sensores informó que otra civilización silenciosa se revelaba. Esta, desde el brazo de Karina Courx. Asintió, ya no sorprendido por tales descubrimientos desde que la transformación del Imperio había comenzado. Especies cada vez más avanzadas habían emergido de su aislamiento autoimpuesto. Cada una trajo nuevas perspectivas, nuevas aplicaciones de la ciencia dimensional que expandieron el conocimiento colectivo. De vuelta en la aguja de Singapur, la IA cuántica se manifestó en su ya familiar resplandor,
uniéndose a Chen y Ben en la ventana dimensional. Los últimos modelos sociales superan todas las proyecciones óptimas. Informó que la integración de tecnologías y culturas ha acelerado nuestra comprensión del universo en varios órdenes de magnitud. Y pensar que Ben reflexionó, alguna vez creímos que veníamos a enseñar a la Tierra cómo unirse a la civilización galáctica. La expresión de Chen se tornó pensativa. Quizás esa creencia era necesaria. A veces debemos alcanzar la cima de nuestra confianza antes de poder aprender verdaderamente la humildad. La ventana dimensional cambió, mostrando el mundo natal de Arcadia. Las ciudades cristalinas que una vez fueron el orgullo del imperio ahora estaban entrelazadas con la ingeniería dimensional humana, creando espacios que existían simultáneamente en múltiples realidades. Estudiantes de 100 mundos recorrieron sus calles aprendiendo y enseñando por igual. Las razas más jóvenes observan. Ben notó a aquellos que aún están en sus. La era de la radio sigue transmitiendo a las estrellas. Ven nuestros logros y se preguntan por qué elegimos a Thailand. Cuando estén listos, Chen respondió, les enseñaremos lo que aprendimos. El verdadero avance no proviene de pregonar nuestros logros al cosmos, sino de la búsqueda silenciosa del conocimiento. La reunión en la aguja alcanzó su clímax cuando representantes de cada civilización compartieron sus perspectivas únicas sobre la naturaleza de la realidad. Se propusieron y probaron teorías en tiempo real. Los espacios dimensionales se plegaron y desplegaron como origami cósmico, y los límites de la física conocida se expandieron aún más. El alto canciller Serus asistió mediante una proyección dimensional desde Arcadia Prime. Se dirigió a la asamblea. Sus antaño orgullosas insignias imperiales habían sido reemplazadas por las sencillas túnicas de un erudito. Hace 5 años, nuestro imperio se encontraba en una encrucijada entre el orgullo y la sabiduría. Hoy nos encontramos al comienzo de una nueva era, no como maestros o estudiantes, sino como compañeros exploradores en el mayor esfuerzo científico que nuestra galaxia haya conocido. El cuántico, un destello pulsaba con la satisfacción de lo que podría haber sido, la probabilidad de otra. La civilización, que ha optado por la confrontación militar en lugar de la cooperación, se ha reducido casi a cero. La demostración de las posibilidades de la ingeniería dimensional ha alterado fundamentalmente el desarrollo de todas las especies observadas, no por la fuerza añadida, sino por el simple acto de mostrar lo que es posible. Al concluir la reunión, Ben se encontró de nuevo en la ventana dimensional observando las estrellas. Estrellas que ya no estaban en silencio, sino que cantaban con las armonías de civilizaciones que trabajaban juntas para comprender los misterios más profundos de la existencia. ¿Qué crees que descubriremos?, preguntó Chen. El director sonrió señalando la ventana. La realidad cambió, mostrando capas y capas de dimensiones inexploradas, cada una con nuevas posibilidades, nuevos misterios, nuevas fronteras por explorar. Esa es la belleza de la verdadera ciencia. Comandante, en el momento en que creemos saberlo todo, todo es el momento en que dejamos de buscar y siempre hay más por descubrir. Las estrellas brillaban con un nuevo significado. Su luz no solo contenía radiación y partículas, sino la sabiduría combinada de civilizaciones que habían aprendido la lección más importante de todas, que las voces más silenciosas suelen ser las que más tienen que enseñar en las profundidades del espacio. Innumerables civilizaciones jóvenes alzaron la vista hacia esas mismas estrellas que transmitían su presencia, ansiosas por unirse a la comunidad galáctica. Con el tiempo, aprenderían, como la humanidad y los arcadios, que el verdadero poder no necesita anunciarse, sino la verdadera sabiduría. A menudo viene envuelto en silencio, esperando a aquellos listos para escuchar. La era de las ondas de radio y las señales cuánticas había terminado. La era de la ingeniería dimensional había comenzado y en los espacios tranquilos entre las estrellas, el futuro se desarrollaba de maneras que nadie, ni siquiera la IA más avanzada, podría predecir por completo. Quizás era exactamente como debería ser.